Vamos a estar conversando de este informe y también haciendo una proyección de lo que se da con este ambiente también económico bastante movido que se da y se va a dar en nuestro país. Para eso estamos junto a Gonzalo Edwards, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Gonzalo, gracias por acompañarnos aquí en Mirada Económica. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, 1.000.000 de gracias por invitarme. A ver, primero que todo quiero, en el informe muestra un aumento del número de morosos, también desglosado en lo que son los rangos etarios, pero ¿se pudo notar cuánto fue el efecto desde el 18 de octubre, desde el estallido social? Un efecto que también vamos a estar mirando con mucha atención en los próximos meses, claramente. A ver, algo se puede decir porque la última medición fue en septiembre y esta fue en diciembre. Y hay si uno compara con el año anterior, con diciembre del 2018, hay 200.000 morosos más, de un total de 4.700.000, como bien indicaron ustedes. De los 200.000 ya había 100.000 a septiembre y ahora hay otros 100.000 más en 3 meses. Es decir, en 3 meses se aumentó lo mismo que se había aumentado en 9 meses. Por lo tanto, yo supongo que uno puede hacer justamente la regla idea de que decir, evidentemente hay un efecto. Hay un efecto, sin duda. Que lo hemos visto en la economía, que lo hemos visto también en tasas de desempleo que se mantienen en un rango estable. Se ha hablado de la posibilidad de que lleguen a un aumento relevante. En ese punto, ¿qué es lo que más se destaca de este informe que también llama a la precaución? Muchas veces hemos conversado de este informe de la Universidad de San Sebastián y tiene un registro histórico que evidentemente va mostrando el comportamiento de la deuda y por sobre todo también de los pagos e impagos. ¿Qué se destaca ahí? A ver, el número de deudores sin duda ha ido creciendo en el tiempo y cada vez tenemos más. Y, ¿cómo se llama? Con el desempleo que hemos tenido en los últimos meses, que subió de 7,4 a 8,8 el porcentaje de desempleados según la encuesta de la Universidad de Chile, bueno, eso obviamente aumenta la cantidad de morosos y ayuda a seguir aumentando este número. Ahora, el incremento que comentábamos, Gonzalo, tiene que ver básicamente con eso, con que hay muchas personas que se ven imposibilitadas de seguir pagando por pérdida de empleo, o también aquí influyen algunas expectativas, porque conversábamos en la mañana y nos comentaban que muchas personas pueden tener distintas alternativas o distintas opciones para hacer frente justamente a una situación un poquito más compleja, ahorrar, dejar de invertir, pero otros finalmente no tienen más opción que dejar de pagar. ¿Cómo ven ustedes también ese fenómeno? ¿Es un fenómeno que puede estar detrás de todo esto? A ver, la alternativa de dejar de pagar siempre está abierta. Yo espero que esto signifique que se posterga el pago y no que se anula. Deja de pagar, claro. Que se deja de pagar. Hay una situación transitoria de mayor desempleo, por un lado, o no sabemos si es transitorio o no, por supuesto. Hay una situación de desempleo y hay situación de incertidumbre que hace que la gente, en una de estas, postergue su pago. Si eso es postergación o anulación del pago o dejar de pagar definitivamente, eso es obviamente una noticia en desarrollo. Exacto. Y respecto a los grupos etarios, que también es bien relevante considerarlo y lo mencionábamos, llama la atención el incremento importante en personas, adultos mayores, entre 60 y 69 años. ¿Cómo ven ustedes también este incremento? ¿Qué puede estar detrás? ¿Qué puede explicar que el grupo de adultos mayores siga de alguna forma cayendo en cese de pago finalmente o en incumplimiento de pago? En mora, claro. Mora. A ver, este es el grupo que más ha aumentado en términos porcentuales la cantidad de morosos. Un 11% contra un promedio nacional del 4%, no sé cuánto. Exacto. Una cosa así. Es extraño. La verdad es que es raro que el grupo de 60, tanto el grupo de 60-75 como 75-90, todos ellos están aumentando. Por otro lado, destaco que el grupo de gente que tiene solo la pensión básica solidaria, ese número que ha bajado la cantidad de morosos en este periodo, lo cual dice algo también. Habla un poco de la estrechez económica que enfrentan muchos adultos mayores, ¿no? Habla un poquito de eso. Claro. Pensando, por ejemplo, en el escenario de pensiones, que uno diría, bueno, de aquí hasta los últimos años no ha habido un gran cambio en términos, bueno, ha habido medidas que ahora aumentan en algún porcentaje recientemente los deciles más vulnerables, pero son pensiones que son muy bajas que justamente pueden explicar este aumento, ¿no? A ver, una pensión baja puede que, lo mencionaba la persona que entrevistaron no sé, en la calle, supongo que sería. Falta educación financiera acá.
O sea, la gente se ha endeudado y se sigue endeudando, y la verdad es que ahí hay poco que uno puede hacer, porque hay que compatibilizar la libertad que tiene la persona para endeudarse y para asumir sus responsabilidades, más que más son adultos, mayores deberían ser más que adultos. Y bueno, también los jóvenes también se están endeudando más. Y compatibilizar eso con que no es posible que se sigan endeudando y que sigan, sobre todo no endeudando, sino que más morosos. Claro, hemos hablado el problema es de los morosos. Hemos hablado muchas veces en el programa de un endeudamiento que de por sí no hay que satanizarlo o no verlo como algo negativo. Sí, el endeudamiento más bien controlado. El problema es cuando se llega a la mora, y una mora que es un círculo más bien vicioso, desgraciadamente. En muchos casos donde no se puede hacer mucho. Sin duda, y te agarran los intereses, como se dice, por mora. La deuda, como bien dices, la deuda normal es súper razonable. O sea, yo tengo deudas por una casa, o la otra persona tiene deudas porque se quiso comprar un televisor y tenía perfecta capacidad de pago. Ese no es un tema. El tema es cuando uno se sobreendeuda y resulta que después no puede pagar, y una vez que empiezas a no poder pagar, es súper difícil salir del círculo vicioso. Y ahí está el registro justamente de las personas que son deudores permanentes. Si nos puede explicar un poquito ese fenómeno también respecto a cómo se calcula. Entiendo que se mide en un año, si una persona se repite justamente en todas las mediciones ya pasa a ser un deudor permanente. Y cuéntanos también respecto a este incremento de un 10,4%. Claro, aumenta muchísimo el número de deudores. La mora promedio de los deudores permanentes aumentó un 10%. Perfecto, Claro, sí. la mora promedio. Claro, la Pero mora primero déjame explicar un poco qué significa esta persistencia. El 74% de los morosos, porque hay mucho deudor que no es moroso, pero el 74% de los morosos que aparecen en la medición de diciembre del año pasado, también apareció en septiembre, también apareció en junio y también apareció en marzo. O sea, lleva 4 trimestres seguidos en que sigue apareciendo en los listados. Por eso llega a ser permanente. Por eso nosotros lo consideramos más bien permanente. Sí. Y aumenta la mora promedio justamente por lo mismo, porque finalmente se entra en este círculo vicioso de los intereses, ¿no? La multa de los intereses en este caso. O sea, claro. Ahora, por supuesto, uno podría tener morosos que acumulan mucho y otros que no acumulan tanto porque lo pagan relativamente rápido, pero desgraciadamente aquí se ve que están mucho tiempo en mora, y eso se lo come la deuda y se lo comen los intereses. Sí, lo preguntaba, perdón, Nicolás, lo preguntaba al comienzo, el impacto que ha tenido justamente el estallido social en nuestro país, o la crisis social que se experimentó a partir del mes de octubre. Ustedes comentaban que todavía quizás muy pronto se conoce este número que nos explicabas al comienzo, pero justamente habría que esperar un poco más de tiempo para ver si efectivamente hubo un impacto más importante. A ver, aquí hay dos cosas que me gustaría destacar. Por una parte, el estallido social 18 de octubre exactamente, tiene un impacto que obviamente se refleja en las cifras de diciembre y que se debería reflejar aún más en las cifras de marzo. ¿Por qué? Porque una persona que pagó, por ejemplo, el 15 de octubre, el 15 de noviembre dejó de pagar, el 16 de noviembre, el 15 de diciembre empezó a estar en mora, pero en una de estas no lo reflejan las cifras. Claro. Todavía no se ve todo. Pero ese es el primer impacto. Lo que pasa es que además, si la crisis sigue, el impacto del 18 de octubre se verá en marzo, pero el impacto del 18 de noviembre, que todavía estábamos en crisis, se verá un mes después, y un mes después, y un mes después, hasta que esto no se solucione. Claro, y aquí sumando, por ejemplo, lo que hemos visto en reiteradas ocasiones de personas naturales que incurren en deuda para financiarse, pero para financiar emprendimientos, para financiar negocios que, por la situación que se ha vivido, de poca producción, de poca demanda también, finalmente termina en esta situación de mora. Muchas veces una deuda que uno tenía proyectado poder ir pagando cuota a cuota, pero con esta situación se trastoca todo. Si una persona adquirió un crédito para poder comprar las cosas que vende en su almacén, claro, o en su negocio, y después no vende, no es fácil pagar la deuda. Claro. Y por lo tanto tiene que, lo que se llama, chutear para adelante. Y chutear para adelante la deuda significa el mora. Bicicleteo, como se el bicicleteo clásico. Claro. Y eso significa mora, que no significa que no vayan a pagar. Significa que postergan, espero, que solo
tengan que postergar el pago de dicha deuda. Porque si no se paga, entonces los bancos van a empezar a no prestar, y si los bancos no prestan, claro, el círculo vicioso es... Por eso desde la autoridad se ha hecho un llamado a las instituciones financieras a, de alguna manera, aumentar la posibilidad de refinanciamiento, de repactación y de postergación de... Es una forma razonable en la medida que eso sea razonable. Claro. Sí. Gonzalo, y respecto a lo mismo, se ha conversado mucho y se ha debatido mucho, y de hecho hay algunas iniciativas parlamentarias respecto a la deuda consolidada. ¿Qué tan relevante puede ser tener un registro de deuda consolidada que, en definitiva, pueda informar desde todas las instituciones que ofrecen algún tipo de crédito a nivel centralizado para que se pueda tomar una mejor decisión en la entrega de un crédito? ¿Cómo ves tú ese tema? Porque hay algunos que dicen que quizás no es tan positivo porque aquí se coartaría la libertad justamente de obtener financiamiento. A ver, a mí siempre me ha gustado la transparencia y que si uno le dice a un banco, mire, yo necesito 1 millón de pesos para comprar esto, que yo pueda decirle al banco, mire, yo ya estoy endeudado en una casa, otra casa en otro lado, además tengo esto y además tengo esto, crédito automotriz, y tengo una deuda que básicamente corresponde a 6 veces mi ingreso. Si uno puede decírselo al banco, dígaselo, no se lo oculte. Y en ese sentido, hacerse la trampa, ¿no? Hacerse el auto. Aparte de que uno se hace la trampa, claro, pero pero obviamente uno tiene que poder ser transparente con la persona que le está dando la plata, que le está prestando el dinero, tiene que poder ser transparente de cuánto debe en el sistema. Y en ese sentido, un consolidado es súper útil. No puede ser que, por ejemplo, yo en la mañana me compre un departamento para inversión, por ejemplo, sí, en un banco, después a los 10 minutos me voy al otro banco, porque como no me pillan, no puede ser. Ahora, eso no ocurre por si acaso que yo sepa, pero podría ocurrir si es que no estuvieran consolidadas las deudas. Claro. Vamos a hacer una pausa, Gonzalo, a quienes nos ven a esta hora en el programa, pero antes contarles también otras noticias, otros datos que se han dado de la economía, porque está claro que los chilenos compramos menos equipos de audio, cocinas, lavadoras, entre otros productos, esto con datos del 2019. Las ventas de bienes durables tuvieron, de hecho, escuche bien, su peor resultado en los últimos 10 años, impactados principalmente por lo que hemos estado conversando, lo ocurrido después del 18 de octubre y por la mayor incertidumbre de los chilenos y las chilenas hacia adelante. Vemos la siguiente nota, regresamos de inmediato con más Mirada. Andamos buscando un refrigerador, una cocina, una lavadora. Y ando buscando un refrigerador. Nunca es una decisión fácil, se medita, se cotiza y se busca la mejor alternativa. Comprar una lavadora, secadora, cocina o refrigerador nos hace todos los días. hay que pensarlo harto para comprar, porque esta casa... Hay poco circulante. Y en este outlet ubicado en San Joaquín se nota, las cotizaciones suben en número, pero las ventas no siguen la misma proporción. Dicen que si el año 2019 venía creciendo lento, lo ocurrido en octubre terminó por dilapidar cualquier señal de mejoría. Estuvo muy lenta, sobre todo en octubre tuvimos que cerrar una semana, en noviembre se reactivó un poco, pero bajó todo lo que es lavadora, cocina, o sea, en comparación con otros años bajó bastante. La venta de bienes durables cerró el 2019 con una caída del 3,1%, el peor resultado en los últimos 10 años. Un descenso marcado por el último trimestre, donde el indicador cayó casi 9 puntos. Muy influenciado por los efectos de la crisis social, ¿ya? Ahí tenemos un tema de que hubieron puntos de venta que estuvieron sin poder vender, retailers que tienen locales saqueados o quemados, entonces eso impactó bastante lo que fue las ventas de lo que es el retail a nivel de bienes durables. Estufas a gas lideraron el retroceso, su venta cayó más de un 37%, seguido de sistemas de audio, cámaras digitales y televisores. Y en el caso de las estufas, más que la crisis social, el clima impactó en su baja comercialización. Y acá en Santiago, al menos, ¿de qué depende que se vendan estufas? No es solo el frío. No, depende de la lluvia, más que del frío. O sea, si llueve, se venden estufas. Se venden estufas y si no, no. Pero otro factor está resultando determinante. La incertidumbre económica le está jugando una mala pasada a la venta de artículos tecnológicos y electrodomésticos. Tengo muchos conocidos que tienen su refrigerador malo y tratan de mantenerlo ahí, ¿no? Porque tampoco tienen trabajo. Y eso pasa.
Por eso que han caído las cosas. Es el tiempo que estamos viviendo. Uno no sabe si invertir o guardar porque no sabemos qué va a pasar en marzo. Esa es la verdad. Al igual como pasa con la inversión de que uno posterga decisiones que significan un desembolso grande y con beneficios a más largo plazo, probablemente en este momento de incertidumbre uno también posterga decisiones de compra durable, así que es natural. Tiene que ver con la incertidumbre que enfrenta el país a nivel político y social. Desconfianza en lo que pueda venir. Los bienes durables están mostrando que las familias chilenas están más cuidadosas y temerosas a la hora de tomar la decisión y comprar. Mirada económica. Mirada económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos hablando de endeudamiento, de morosidad principalmente. Estamos hablando con Gonzalo Edwards, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Gonzalo, preguntarte también respecto a la responsabilidad que tienen los oferentes de los créditos en nuestro país. Conversábamos que muchas veces las personas hacen una especie de trampa, pueden ahí engañar un poquito al sistema para conseguir varios créditos a la vez, etcétera. ¿Qué ocurre también desde el otro lado? ¿Crees tú que la regulación es suficiente? ¿Es necesario avanzar un poquito más o está bien como está respecto, por ejemplo, a la entrega de instrumentos de deuda para jóvenes, muy jóvenes, para adultos mayores? ¿Cómo lo ves tú ese tema? A ver, el problema es si el joven es adulto o no es adulto y si puede asumir sus propios errores, incluso aun cuando comete errores, digamos. Yo creo que lo más importante acá es lo que mencionaste antes, que es la consolidación de la deuda, que uno sepa con cuánto se está endeudando la persona y que esa persona entienda de qué se trata, y hay que educar en el aspecto financiero. Yo te diría que desde primero básico. O sea, hemos conversado varias veces acá. Sin duda, o sea, saber qué es lo que significa endeudarse y qué significa pagar la deuda, que no es lo mismo. Claro. Pero entonces, ¿tienen un rol que jugar también las instituciones financieras, no sé, en consolidar su información? Ya. Yo creo en ese punto, a mi juicio, obviamente habría que conversar con ellos para saber si tienen una posición contraria y contrastarla, digamos, antes de tomar decisiones definitivas. Pero consolidar las deudas y que se sepa cuánto debe una persona en total en el sistema, para no darle crédito a una persona que tiene un sueldo de 500.000 pesos más allá de una cierta cantidad de número de sueldos. Claro, porque en lo que ha sido la historia de no solamente la banca, sino de la industria financiera en términos del financiamiento, se ha hecho en los últimos años, más en los últimos años, en la última década y más allá, una apertura al financiamiento. Es decir, todos tienen la opción de poder financiarse. De hecho, empiezan a aparecer lo que es el retail financiero también, que es otra vía justamente por acceder a eso. Y ante la mayor demanda se va generando una oferta que muchas veces hemos visto grandes ofertones que uno queda con la sensación de, bueno, pero ¿cuál es la letra chica? Hay aquí toda una información que se ha dado, por ejemplo, con el CAE, no el crédito con del Estado, recordemos la carga anual equivalente. ¿Eso, a juicio tuyo, Gonzalo, ha funcionado en términos también de entregar toda la información y que sea legible para las personas? A ver, el CAE obviamente, que no es crédito con aval del Estado, por si acaso, es el costo anual equivalente, digamos. O el costo... Sí, la carga anual equivalente. La carga anual equivalente. El CAE obviamente aporta al entender lo que está pasando detrás del préstamo. Ahora, se habla mucho de letras chicas, pero la verdad es que no es letra chica. Aun cuando se pusiera en letra grande, muchas de estas cosas no se sabrían. El CAE es una buena medida resumen de lo que está pasando con el crédito. Claro. ¿Cuánto va a tener que pagar? ¿Cuánto va a tener que pagar? ¿Cuánto me cuesta en diferencia de ¿Cuánto me cuesta en términos mensuales? ¿Cuánto me cuesta en términos anuales, en definitiva? El crédito que estoy asumiendo. O sea, si es un crédito por hipotecario, el CAE se traslada, o sea, hay que pagarlo durante 20 años, el otro hay que pagarlo en 2 años. Tal vez en la consolidación de la deuda no basta con decir cuánto debe, sino que cuánto debe en los distintos plazos, porque es muy distinto otorgarle un crédito para un refrigerador a una persona que tiene una deuda de 2.000 UF en un departamento a 20 años que a una persona que tiene 2.000 UF en el corto plazo porque se compró 2.000 UF en el equivalente auto.
Así es. Entonces, tal vez deberían estar también los plazos de la deuda en esa consolidación. ¿Cómo se hace eso? Ese es otro tema. Exactamente. Es otro tema. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Gonzalo Gracias a Edwards, ustedes por decano de la Facultad invitarme. de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Un tema que da para mucho, ¿verdad? Sin duda. Y de alguna forma el resumen indica que la educación financiera sigue siendo un pendiente en nuestro país, que las personas puedan entender mejor y puedan tener todas las herramientas necesarias para poder cotizar, para poder saberlo de buena forma, ¿no? Un último punto. Es cierto que hace falta mucha información financiera y educación financiera. Y lo otro es que la gente aprenda esa educación financiera. Hay gente que sabe perfectamente que va a tener que pagar 100.000 pesos mensuales, pero se endeuda igual a pesar de que no puede pagarlo. Así es. Bien, Gonzalo, tema. Muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Que esté muy Gracias, bien. Nicolás. Gracias, Nos Jaime. vemos. Entonces, terminamos así Mirada Económica. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Don Jaime Quesada, un placer como siempre. Igualmente, pues quedan en compañía de Canal 24 Horas, porque aquí, por supuesto, siempre es hora de noticias. Que le vaya bien. Chao. Chao. También chao. Mirada Económica.